nuevamente estar aquí con ustedes, aquí listos para pues, adorar a nuestro Señor y aprender su palabra, estudiar su palabra y buscar comprender la voluntad del Señor y aplicarla en nuestras vidas. Esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Génesis, que cada vez se pone más bueno, más bueno. En este caso, el título del estudio de hoy es Consecuencias y Gracias, la fe de Abel. Aquellos de ustedes que recuerdan cómo lo que hemos estado estudiando anteriormente, hemos estado dividiendo a Génesis en diferentes partes, pero más que nada la lección pasada tenía que ver con estudiar las consecuencias graves del pecado de Adán y Eva. En este punto Adán y Eva han sido expulsados del jardín del Edén y tenía que vivir no solamente con las sentencias que Dios les dictó, pero también con la promesa de la simiente de la mujer que Dios les prometió, aquel redentor que iba a librarlos de su pecado. La siguiente. El objetivo aplicativo la vez pasada fueron estos 3 puntos, lo que es esperanzarnos en la buena voluntad de Dios al ver 3 cosas: la muestra de su gracia, que en este caso fue Dios hablando profetizando al Redentor, que vendría a salvarnos de sus pecados; el efecto de su gracia, que fue cuando Adán entendió la promesa y hizo que a partir de ese momento nombró a su esposa Eva, que significa vida, que ahora veía a Eva no solamente como su esposa, sino aquella que iba a comenzar el linaje del Redentor. Así que la gracia demanda cambio, ese fue el efecto. Pero también el precio de su gracia, que en ese caso, pues Dios, siendo 3 veces santos, tenía que expulsarlos del Edén, alejarlos a Adán y Eva del mismo, porque Dios es 3 veces santo y no puede permitir pecado en su presencia, así que tenía que cargar con esas consecuencias. Y un poco más panorámicamente, en el primer estudio que tuvimos de Génesis, lo dividimos el libro en 2 partes. Dividimos la primera parte como Dios y el mundo, y la segunda parte como Dios y su pueblo. Así que todavía estamos en la primera parte del libro de Génesis, que de hecho es solamente capítulos del 1 al 11, y del 12 al 50 es Dios y su pueblo. Así que hasta ahorita vimos la creación, que son los primeros 2 capítulos, la condición, que es el segundo capítulo, la caída y la cruz, que es el tercer capítulo, y estamos a punto de comenzar como que el último aspecto de esta primera parte, que es consecuencias y gracia, consecuencias del pecado, consecuencias sobre el planeta, consecuencias sobre el hombre, sobre la mujer, consecuencias en la separación entre Dios y el hombre, pero al mismo tiempo gracia. Me hace pensar un poco en un árbol que está cerca de la casa de mis papás. Es un árbol de uno de los vecinos que está algo, pues no muy atractivo, algo feo, pero lo que me gusta de ese árbol es que creció al mismo tiempo con la bugambilia, y la bugambilia está enredada en el árbol, y pues lo que pudo haber sido todo un arbusto así muy feo, está abundante, adornada de bugambilia, así que se ve muy atractivo. Así que podemos pensar de que aquí viene todo el pecado, como si fuera una raíz bien fea, horrenda, penetrando por todos los aspectos de la humanidad. Pero la gracia del Señor es una bugambilia que está ahí entremetida, enredada, adornando más que nada. Así que vamos a estar como que repitiendo esta temática a lo largo de todos estos capítulos, del 4 al 11 hasta lo que es ya Dios y Abraham, así que hasta ese punto. Y es interesante, la narrativa de Génesis hay, pues como vimos, en el estudio de Adán y Eva había muchos detalles específicos, había cosas que el Señor quería revelarnos a nosotros mismos, pues a través de Moisés escribiendo el Pentateuco, y pues cosas que tenían que ver con él mismo, con el pecado, con la gracia. Así que hay mucho detalle específico, pero de repente en ciertas partes del libro, especialmente pues ahorita, la narrativa da como que unos brincos, no da muchos detalles. De repente sí da, de repente no da. Y es en este momento en el que tenemos que recordar que la palabra es completa en sí. Lo que el Señor permitió que se revelara entre nosotros es suficiente para nuestro entendimiento y crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, también lo digo porque a veces como que queremos rellenar los huecos. Tal vez no sabemos muchos detalles de la vida de en este caso, Caín y Abel, como estudiaremos en este momento. Pero lo que sí sabemos, esto es lo que permitió el Señor que nosotros estudiáramos, comprendiéramos y aplicáramos en nuestras vidas. Así que es muy importante también en la manera que nosotros nos acercamos al texto, pues de no buscar rellenar ciertos datos. Así que voy a tratar de ser muy cuidadoso con este texto y no caer en especulaciones que el texto no dice. Pero bueno, como en otros estudios, siempre me gusta comenzar con una pregunta en base a una palabra. Siguiente, Max. Y esa es la pregunta:
aquí requiero un poco de su participación. Que llegue a sus mentes, o ¿qué piensan cuando piensan en la palabra fe? Simplemente fe. ¿Qué es lo que llega a sus mentes? Creer. Muy bien. ¿Otras palabras? Es algo que viene de parte de Dios. Algo que viene de Dios. Muy bien, excelente. Gracias, hermana. Aquí está, hermano. ¿Alguien más? Confianza, gracias, hermano. Muy bien, excelente. Es una palabra pues muy hermosa, muy rica y al mismo tiempo muy explotada, muy abusada, que todo el mundo profesa tener fe en algo. Ayer tuve un mini debate con mis alumnos porque les dije que nunca creí en Santa Claus de niño y todos como que, pero y esa magia, el creer y demás y eso. Pues algunos como que usan esta imagen de este personaje ficticio como, pues yo tenía fe en algo, pues, pero el punto era creer, no importa el objeto, el punto es creer, y pues hay muchos significados ahí que realmente no están de acuerdo a la palabra, lo que la palabra indica que es fe. Así que sí, de hecho pues fe tiene que ver una combinación más o menos de estas respuestas. Creencia firme en lo que no se ve, como vemos en Hebreos 11:1, es como que el ejemplo más primordial. El conocimiento correcto de algo de tal manera que se evidencia en acción. No solamente el conocimiento, sino el conocimiento a tal grado que se evidencia en la acción, lo que es creer. Así que cuando se trata de fe, y es una palabra que vamos a estar usando mucho hoy en día, nuestro énfasis es más la fe verdadera que el creyente profesa en Cristo. Esa fe verdadera, esa fe pura, que el creyente tanto profesa como demuestra. Pero a veces nos limitamos no solamente en la acción de la fe o inclusive en el objeto, sino como dije, ¿no? Cómo la fe se demuestra, se evidencia en todos los aspectos de la vida del portador. Por ejemplo, un barco que está en medio de un huracán, si estamos pensando en un barco en un término muy simplista, para aguantar ese huracán va a tener que tener un ancla suficientemente grande y fuerte, pero no solamente es el ancla fuerte, sino tiene que posicionarse exactamente en un rincón en el suelo del océano para mantenerse firme. Y no solamente se mantiene firme en medio de todo ese huracán, sino si sobrevive bien esa fe y todo, hasta provee como que modelos de cómo sobrevivir en un huracán para barcos. O sea, es como un impacto más grande, no solamente, yo tengo fe, mi fe es súper grande y potente, bueno, me anclo en el objeto de mi fe y me anclo de tal manera que se muestre el resultado, sea evidente. En nuestra narrativa de Génesis, Adán y Eva están a punto de comenzar la primera familia de la humanidad. No solamente Adán y Eva, no solamente Caín y Abel, es la primera familia que nosotros vemos. Así que con el conocimiento de la promesa del Redentor, como las consecuencias de su pecado, pues en cierta manera dependerá de ellos cómo ellos logran comunicar esa fe a sus hijos. Y cómo los hijos reciben esa fe, cómo, digamos, lo entienden, lo comprenden, lo demuestran y lo evidencian en sus vidas, de tal manera que perdure por todas las generaciones. Esa es la primera generación de la comunicación de la fe. Podríamos decir que es el nacimiento del protoevangelismo. Habíamos dicho que Génesis 3:15, el primer anuncio del evangelio es el protoevangelio, así que este podría ser el primer protoevangelismo. Los papás comunicando la fe a los hijos, y pues depende de cómo lo reciben los hijos o cómo lo demuestran los hijos, si va a continuar las siguientes generaciones. Así que para ponerlo de esta manera, nuestro objetivo expositivo vamos a estar estudiando Génesis 4, versículos del 1 al 8, y vamos a hacer un pequeño brinco hasta lo último de ese capítulo, 25-26. Y los versículos entre estos dos pasajes los vamos a estudiar en otro tiempo. Pero vamos a estudiar estos 3 puntos. Cuando digo objetivo expositivo, es estudiando el texto tal como está en su contexto narrativo. Así que la primera parte es la fe de los padres, que son Adán y Eva. La fe de los hijos, Caín, Abel y Set. A pesar de que Abel va a ser como que nuestro eje central en la narrativa, pues también vamos a estar hablando tanto de Caín como de Set. Y el tercer punto es la fe de las generaciones posteriores, que es Enos y más adelante. Ese es el objetivo expositivo. El objetivo aplicativo es esto. Es muy importante que nosotros estemos no solamente estudiando el texto, sino buscar aplicar el texto en nuestras vidas de una manera muy específica. Así que son estos 3 puntos. Lo que es examinar las dimensiones de nuestra fe, no solamente nuestra fe en el mero sentido simple de la palabra, sino las dimensiones de la fe.
a reconocer tres cosas: el objeto de nuestra fe verdadera, la muestra de la fe verdadera y el testimonio de la fe verdadera. Objeto, muestra y testimonio. Es como que las tres pruebas como para reconocer si nuestra fe es realmente verdadera o no. Así que vamos a comenzar con el primer punto, la fe de los padres. Estos son versículos 1 y 2 del capítulo 4. Si ya tienen sus Biblias, aquí también lo tengo en la pantalla. Y dice así, versículos 1 y 2 del capítulo 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Recordemos que ya salieron del Edén, fueron exiliados, expulsados, cargando las consecuencias del pecado. Y es interesante que en estas pocas palabras aquí están demostrando a Adán y Eva señales de fe y obediencia en esta nueva vida. Pues, primer ejemplo, recuerdan, Adán tenía la instrucción antes del pecado de fructificar y multiplicar la tierra. Así que aquí lo están demostrando. Están juntándose, en este caso pues aquí vemos la palabra conoció, que en el sentido original de la palabra tenía que ver con intimidad sexual, que es procrear. Y es interesante que aquí Adán no saltó o diluyó esa orden que el Señor le había dado, esa instrucción que el Señor le había dado antes de la caída. Ellos siguen siendo fieles a lo que el Señor espera de ellos. Así que esto es una señal de fe y de obediencia. Aquí tenemos otro aspecto. Aquí pues dice, ella concibió y dio luz a Caín. Y es interesante porque ya con el nacimiento de Caín es uno de los primeros ejemplos más tangibles de las consecuencias del pecado. Hemos dicho que una de las sentencias de la mujer no iba a ser de dar luz, sino dar luz en gran dolor. Y fue la primera vez. Tenemos que como que plasmarnos mucho en ese momento que estaba pasando, que estaban pensando Adán y Eva, porque no era como si Eva tenía una mamá diciéndole: mira, te va a pasar esto, tu cuerpo esto, demás, mis tías siempre me dicen que esto. Ella no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando. Esta fue la primera vez, el primer parto de toda la humanidad, y tiene toda la intensidad de lo que conlleva el parto. Es como dije, la primera prueba tangible de las consecuencias del pecado. Y es interesante, a pesar de ser tan evidentes, ¿cuál es la reacción de ella? ¿Cuál es la reacción? Dice, nombra a su hijo Caín, y el nombre de Caín significa como que adquisición, como obtener o poseer. Y ella dice ahí: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Así que es interesante que la manera que ella, a pesar de estas consecuencias, ella estaba de alguna manera reconociendo el rol de Dios ahí tan presentemente en la vida de ella. Ahora, hay un poco de debate en cuanto a esa frase en particular, que aunque ella está reconociendo el rol de Dios en su vida, guiándola, protegiéndola, unos concluyen más o menos que tal vez ella creía que Caín sería el que iba a continuar el linaje del Redentor, del Salvador que Dios les había prometido en el jardín de Edén. Así que podríamos decir que, pues con este nacimiento de mi primer hijo Caín, pues aquí va a obrar Dios, aquí a partir del primero, ya tengo la evidencia de su gracia aquí. Así que el texto no lo indica particularmente, estas son unas ciertas suposiciones, pero sí podemos concluir que ella tenía presente el control y la soberanía de Dios en su vida. Ahora, en el punto del texto dice, bueno, por ello el Señor. Después, realmente no sabemos qué tanto tiempo pasó, no sabemos la diferencia de edad entre los dos, entre el primer hijo y el segundo hijo, cuando vuelven a procrear, y esta vez ella da a luz a Abel. Es interesante notar un poco el contraste entre los dos hijos, porque por uno el texto no indica ninguna declaración. Ella no dice, tuve a Abel y ella declaró tal cosa. No dice nada. Con Caín sí, con Abel no. Y otro detalle es el significado del nombre de Abel. Abel significa algo como esfume, o resuello, o como si fuera un viento pasajero que bien iba. Es que tenemos por un lado Caín, la adquisición, le ha obtenido el favor del Señor, el Señor está aquí, siendo hijo, esfume, viento. Ahora, como dijimos, aquí en el texto no hay marcadores claros que indican, ok, aquí había favoritismo,
concluir. Tenemos que tener mucho cuidado con el texto porque los comentaristas han concluido esto, pero el mismo texto no lo dice. Lo que sí vemos es más adelante en la historia de Génesis incluso, vienen muchos ejemplos de favoritismo entre los padres y los hijos, en la que los hijos favorecen al mayor y el Señor favorece al menor. Tenemos ejemplos como Isaac, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de David, el ejemplo de José. Tenemos muchos de esos ejemplos. No vamos a concluir que ese es el mismo ejemplo, pero el punto es de que es una manera que el Señor, a pesar de que unos, digamos, favorecen al mayor y al menor, esa es una manera que el Señor exalta a sí mismo, recordándoles a su pueblo su soberano favor a quien Él desea. Así que es aquí algo que de alguna manera más adelante Adán y Eva tuvieron que someterse al Señor tal y como a Él le placía, no porque, pues era mi primer hijo, mi sueño, mi deseo, mi plan, es lo que el Señor desea. Tiene que ver con una fe que está realmente probada a lo que el Señor desea. Y ahora la última parte de este pasaje pues indica los oficios de los dos, que Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín fue labrador de la tierra, o sea, agricultor. Así que los dos oficios son honorables. Testigo que Adán, aquí esa es otra evidencia, que Adán los inculcó en el trabajo de la tierra, que tenían como responsabilidad. Recordemos una de las cosas que Dios les había dicho en el jardín del Edén, es trabaja la tierra, cuida de ella. Y Adán está continuando esa tarea. Adán no está enojado de que aquí estamos sufriendo todo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer lo mío, yo ya no voy a trabajar, estoy enojado con Dios, ¿no? Adán dice, el Señor dijo, lo hacemos y enseño a mis hijos a hacer lo mismo. Esto no es Caín y Abel aquí partiendo en sus propios rumbos, es Adán inculcando a sus hijos a estos oficios. Y son dos buenos oficios. Es, como habíamos dicho, es el trabajo, la noción del trabajo, que tiene que ver tanto como responsabilidad de Dios como consecuencia del pecado, lo que viene el sudor, cansancio y todo eso, tener que lidiar con eso, pues digamos que son los efectos antes de la caída y después de la caída. Y es todo lo que vemos ahí de Adán y Eva. Ese es el comienzo de Adán y Eva como padres. Tuvieron mucho más hijos. De hecho, si leemos el siguiente capítulo, hay evidencia que tuvieron mucho más hijos. Pero aquí el punto es de que antes de continuar con el siguiente aspecto, es recapitular algunas verdades. Siguiente punto. Esos son los tres puntos que Adán y Eva reflejaron aquí con sus hijos. Por uno, obedecieron a Dios en su llamado de fructificar la tierra, a pesar de las consecuencias, a pesar del pecado, a pesar de no estar en el Edén, obedecieron a Dios, muy importante. Reconocieron la bendición de Dios en la llegada de sus hijos, y que les proveyó un hijo a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que conlleva la sentencia del pecado. Reconocieron su bendición. Y lo último fue que inculcaron a sus hijos en el Señor, en este caso pues en el obrar, en la creación, en el trabajar mediante el trabajo. Al igual, si nos estamos plasmando en ese tiempo y era, Adán y Eva no tuvieron padres terrenales. Así que no aprendieron o desaprendieron cosas de sus padres terrenales. No era un abuelo diciendo, mi experiencia era, un tío, no, como yo me fui, nada, desde cero. Así que lo único que ellos tenían era aferrarse a la promesa del Señor, tal y como tal. Fueron fieles a su llamado, que era una fe activa y aferrada en el Señor y sus promesas, el objeto de su fe. Ahora estamos a punto de ver ya lo que es el culto de nuestro estudio. Ahora la palabra aquí dedica mayor revelación ante un evento dramático entre Caín y Abel. Así que en estos hijos es lo que vamos a ver tanto los rastros de la fe como los efectos de la fe de las generaciones posteriores a partir de ellos. Aquí el siguiente punto, tenemos ya la fe de los hijos. Y leyendo aquí solamente versículos 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. De repente vemos un salto algo dramático aquí en tiempo. Tiempo después, al pasar el tiempo, realmente no sabemos qué tanto, no sabemos realmente la edad de Caín y Abel,
pero que sabemos que Caín y Abel se presentan al Señor. Así que, otra vez. Sí. ¿Qué pasa? Vaya a estar bien, pues, disculpes. Así. Bueno, continuando. Nomás aquí, si trazamos aquí un poco de los puntos implícitos, otra vez vemos a Adán y Eva en un rol de instruir a sus hijos en la adoración a Dios. Los instruyeron en el trabajo, en reconocer el rol de Dios en sus vidas, y en este caso en la adoración de Dios. Aquí el texto lo da un poco por sentado. Ahora, aunque podemos quedarnos con la indicación de esa instrucción de Adán a sus hijos en cuanto a la adoración, la respuesta de ellos, de Caín y de Abel, es enteramente individual, como fue la evaluación de Dios. Adán y Eva cumplieron con su trabajo, muy probablemente imperfectamente por el pecado, pero cumplieron con su trabajo. La respuesta de los hijos, enteramente individual. Así que, en cuanto a las ofrendas que ellos presentaron, bueno, vamos a ver 3 aspectos de ellas. Estos son los 3 aspectos que quiero desarrollar en esta parte. Uno es la presentación de sus ofrendas, seguido por el veredicto y seguido por la reacción de Dios ante las ofrendas. Así que Caín ofrece de su parte lo que es una ofrenda. El texto solamente dice del fruto de la tierra. Así que pues parece como una declaración algo neutral, inclusive pues parecería pues, una ofrenda aceptable. O sea, una ofrenda que pues, él tenía a la mano, él era agricultor, pues de su propio trabajo, pues él agarra algo, se lo presenta al Señor, pues parecería que no hay nada malo en sí. Tendría algo de sentido humano que le podría presentar a eso. No más que aquí el texto hace un contraste en lo que él presenta y en lo que Abel presenta. Abel aquí en el texto dice, de hecho ese es el punto anterior, Max. Aquí en el texto dice que Abel ofrece de los primogénitos de sus ovejas, o sea, de los primeros que nacieron, y de la grosura de ellos, de lo más gordo, de lo más completo de ellos. Así que aquí hay un énfasis, una denotación en el esfuerzo de Abel en buscar lo más grande y lo más gordo de entre sus ovejas para ofrecer a Dios. Y otra diferencia entre esa ofrenda es que lo que Abel presentaba era algo vivo, carne y hueso. Ahora, nuevamente estudiando el texto y todo, no tenemos indicaciones que en ese tiempo Adán había recibido todas las instrucciones de Dios en cuanto a la adoración que él esperaba, de cierta manera. No tenemos esa indicación. Más adelante, si estudiamos Génesis en general, pues ya vemos ya digamos las condiciones que Dios ponía para las ofrendas, especialmente pues antes del Éxodo, durante el Éxodo, después del Éxodo, en el tabernáculo, todo eso. De hecho, si podemos ir rapidito aquí a Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 38 al 42. Éxodo 29, versículos del 38 al 42. Es un texto algo largo, yo lo voy a leer, si me seguir con la lista. Éxodo 29, del 38 al 42, y dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceites de olivas machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que en estas indicaciones tenemos, de hecho, tanto los corderos que Dios demandaba, pero también tenemos algunos, digamos, frutos de la tierra, en forma de, pues, en este caso, la efa de flor de harina o aceite de olivas. Así que, en cierta manera, podemos concluir que las 2 ofrendas podrían ser aceptables. Pero regresando aquí al texto, estamos viendo un contraste en que Abel estaba buscando lo mejor o lo más excelente que él tenía.
Una pregunta, aquí no tengo aquí escrita, pues, pero recordando un poco nuestro estudio pasado, y este es Abel recordando lo que sus papás le enseñaron, lo que ellos vivieron en Edén. O sea, ellos ya tenían una conciencia de más o menos lo que habían atravesado sus papás. ¿Qué evento pasó en el jardín del Edén después de la caída que tenía que ver con derramamiento de sangre? ¿Qué recuerdan? Las vestiduras, exacto, gracias hermanos, las vestiduras. En algún punto cuando cayeron y el Señor dictó las sentencias, el Señor hizo vestiduras de piel, la cual significa hubo derramamientos de sangre de un animal. Así que sí hubo un cubrimiento ahí, y el Señor lo hizo, en ese caso no con ellas, sino había un grado de ternura para cobijar a Adán y Eva, y era una mejor protección para ellas. Pero ellos ya tenían una noción de derramamiento de sangre como consecuencia del pecado. Así que son como que marcadores aquí que, bueno, vemos aquí de Abel algo diferente en cuanto a su ofrenda que con la de Caín. Así que vemos aquí que Abel estaba con estas indicaciones buscando agradar a Dios. Ese era su objetivo, agradar a Dios, dándole la calidad más alta de su ofrenda a su disposición que él encontraría adecuada, que Dios encontraría adecuada. Hay una gran diferencia, hermanos, una diferencia crucial en la meta de cumplir con Dios y agradar a Dios. Una diferencia entre cumplir con Dios y agradar a Dios. Y más cuando se trata de ofrendas, no solamente estamos hablando de algo que presentamos aquí, a ofrenda de dinero y todo, sino nuestras vidas, sino un estilo de vida que marca adoración. Vemos uno de los textos más famosos que tiene que ver con ofrendas, que está en 1 Corintios 9, versículos del 6 al 8. Si lo quieren buscar, 1 Corintios 9, versículos del 6 al 8. Mentiras hermanos, 2 Corintios, 2 Corintios 9, versículos del 6 al 8. Aquí porque tengo el micrófono, lo voy a leer esta vez. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, el que determinó en su corazón, en su propio deseo, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién ama Dios? Al dador alegre, al que encuentra alegría en agradar a Dios. Estas son las ofrendas que Caín y Abel presentaron. ¿Cuál es el veredicto? Regresando a nuestros 3 puntos, el veredicto. Pues aquí, ¿qué determinó Dios acerca de estas ofrendas? Pues es una pequeña parte aquí del texto. De hecho, regresando otra vez el texto, que es Max. Dice el texto de antes. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es interesante porque en cuanto a la presentación de las ofrendas, Caín va primero. Pues Caín presentó esto y Abel presentó lo otro. Pero en cuanto al veredicto, Abel es mencionado primero. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Así que este es un poco de énfasis, de diferencia entre ellos dos, porque la complacencia del Señor es clara cuando uno busca agradarlo a Él. Y lo agrada al Señor cuando uno lo busca en obediencia, en sumisión y en gozo. Aquí otro texto, Hebreos 4, ahí más adelantito, Hebreos 4, versículo 11, Hebreos 4, 11, nuevamente lo leo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, no solamente el testimonio de él, sino Dios estaba reconociendo su testimonio de la fidelidad de Abel, y muerto aún habla por ella. Hermanos, ¿qué mayor gozo puede tener un creyente, de que en Dios se plazca? Si por alguna razón todos alrededor de sus vidas están, no sé, de alguna manera enojados o decepcionados con usted, pero el Señor está contento, está diciendo, buen servo fiel, ¿qué más queda, no? Pero es interesante,
Si el Señor está satisfecho, pues habría lugar para desánimo, habría lugar para preocupación, habría lugar para, no sé, preocupación para nada. El Señor está contento con la adoración que yo le estoy dando, buscando que Él sea el objeto de mi adoración. Él está contento, wow, excelente, qué padre. Con mayor dedicación, con mayor entrega, con mayor gozo, nos entregamos a Él. Pero ahora la reacción, el tercer punto aquí de las ofrendas. La reacción de las ofrendas. Ahora, en el mismo texto no vemos una reacción clara de Abel, pero pues muy probablemente pues Abel encontró gozo, satisfacción de que el Señor estuvo complacido con una ofrenda digna de la adoración correcta, que es motivada por una fe que se place en Dios mismo. Esa es una conclusión muy clara. Pero la reacción que sí vemos, que aquí es como que el primer foco de alerta, es la de Caín, y aquí que revela un gran enojo a tal punto que, que se le ve algo obvio en su cara. Dice que su semblante se le cae. Estaba enfurecido y era claramente visto. Ahora es interesante que, pues es nada más estudiando aquí las reacciones, esta reacción es algo que realmente delata las intenciones del corazón. Aquí estamos viendo, bueno, si realmente la ofrenda de Caín pudiera parecer aceptable, digna, pero el Señor no la acepta y te enojas, pues entonces, ¿cuáles fueron tus motivaciones? Parecía que Caín estaba solamente cumpliendo con un mandato. Presenta una ofrenda. Ok, pues presenta una ofrenda. Nosotros, ¿cómo podemos caer en la ira o el enojo con nuestra adoración o lo que nosotros decimos que hacemos para Dios? No es aceptada por el Señor. Digamos que nos enojamos a veces cuando unos no halagan nuestra labor en la iglesia. Yo hice algo en la iglesia, yo hice algo por el Señor, nadie lo notó, nadie lo peló. Me enojo. O de que, pues mira, voy a confirmar con servir con lo más mínimo. Ya sirvo en esta parte de la iglesia, sirvo en otra cosa, ya con eso cumplí. Y, pero me siento desanimado pues, en la primera prueba. O nadie realmente me percibe. O un hermano que viene y, no sé, me exhorta o algo y me enojo. El enojo es evidente. Ahora, es interesante, todos nosotros podemos caer en este pecado. Lo que no quiero llegar aquí es decir, Caín no era salvo y pecó de esta gran manera, pero nosotros, pues estamos bien. Nosotros somos más como el lado de Abel. No, todos nosotros, ustedes, podemos caer en ese tipo de ira que Caín demostró. Pero la fe verdadera, que decimos profesar, que decimos demostrar, nos va a hacer que reconozcamos esa ira, ese pecado, confesarlo, arrepentirnos de ellos y crecer en santidad. Porque son pequeñas escenas de que si estás comenzando ahí un poquito con tu enojo y no estás lidiando con ese pecado, crece y crece y crece y crece. Y es cuando vemos aquí en el siguiente punto, de hecho, el siguiente diapositiva, aquí mismo. Continuando aquí con el estudio, versículos 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín, el Señor aquí intercede, habla con Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahora, recordemos que la reacción de Dios ante él, ante el Señor, fue solamente restringir su agrado ante Caín, ante la ofrenda de Caín. No fue un juicio condenatorio, no dijo, Caín te condeno, Caín esto, Caín otro. Simplemente no le presentó su agrado, su aceptación. Así que, pero aquí vemos un deseo del Señor en realmente querer extender su agrado a Caín. Si recordamos otra vez, regresando aquí al jardín del Edén, ¿por qué cuando pecaron Caín y Eva, que comieron del fruto y se avergonzaron, se escondieron? ¿Por qué estuvo Dios haciéndoles preguntas? ¿Por qué estuvo preguntando a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Comiste ese fruto? ¿Por qué fueron preguntas? Dios es omnisciente, Dios sabe todo. ¿Por qué hizo preguntas? ¿Quién recuerda? Declaración de Dios, está bien, muy bien. Ellos reconocieron, gracias, sí. Exacto, Dios aquí está presentando la oportunidad, con este caso en el jardín de Edén, para que ellos reconocieran su pecado. Ponte a pensar, ¿hiciste esto? ¿No lo hiciste? Esta es tu oportunidad para confesarlo.
Y esta es tu oportunidad para que yo te perdone y yo te restaure, porque ese es mi deseo de favor. Siempre digo yo, pues eso es lo que es la primera instancia de Dios hacia nosotros, que vengamos al arrepentimiento, al confesarlo, al arrepentirnos y a confiar en Él. Es una marca de la fe verdadera. Así que aquí le está haciendo preguntas a Caín. Hey, ¿por qué estás enojado? O sea, ¿por qué estás enojado a tal punto que se está notando ahí todo un... no sé si se ha topado con gente que está tan enojado que se les nota en la cara y alrededor, esta persona me da malas vibras. Era el caso de Caín, era tan obvio, bájale. Si haces bien, no serás aceptado. O sea, si presentas algo que es digno de mi obediencia, de tal como yo lo pedí, no vas a ser aceptado tal como yo acepté con Abel. Aquí no hay de que favoritismo, aquí me cae bien Abel, tú me caes mal. No, preséntate ante mí tal como yo lo pido y yo te acepto. Y si no haces bien, advertencia, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es tan grande aquí la atracción del pecado. El pecado te codicia, ¿no? El pecado está alrededor, cerca de ti, y te desea a tal punto que está en la puerta, está tocando, viendo, tratando de entrar. Hey, ahí está presente. El hecho de que estás enojado ahorita, lidia con esto. Esa no es la reacción de una fe verdadera. Lidia con esto. Es muy grande la atracción que se puede convertir de un pensamiento a la acción. Pensamiento a la acción. Primera de Pedro 5.8 es un versículo algo famoso. Primera de Pedro 5.8 dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando ¿a quién? ¿A quién qué? A quién devorar, con quién acabar. O sea, me acuerdo de niño viendo los documentales de National Geographic, las cebras todas bonitas, saltando de más, y la que quedó por atrás, ahí apartadito, y la que bajó la guardia, ahí se le echan los 2, 3, 5 leones. Bajando la guardia, no repitiéndose. Y estamos absueltos de esto, al igual, no vamos a pensar, pues ese fue Caín, yo estoy bien. No estamos absueltos de esto. Es constantemente, a diario, examinando las propias intenciones de nuestros corazones, en especial cuando se trata de venir a adorar a Dios. Así que Caín ya estaba advertido, Dios ya se había acercado a Caín. Pues qué mejor gozo que saber que hubiera sido saber de que pues Caín en ese momento se arrepintió, dio perdón, restaurado, una ofrenda digna al Señor. Pero no, siguiente vida positiva, como ya muchos de nosotros ya sabemos. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pues es trágico, ¿no? Aquí Caín reveló que pues, por uno no contaba con la fe verdadera. Le dio rienda libre al pecado en su corazón, en su mente, y luego a la acción. Aquí le dice a Abel: vayamos al campo. Aquí está indicando una acción premeditada. No fue como esos casos de enojo de que está enojado y salté el puño, perdón, se me fue. No, fue una ira premeditada, consciente de sí misma, y le dice a su propio hermano: vayamos al campo. Y pues concluyendo en cuanto al carácter de Abel, siendo él fiel y justo, pues Abel obedece, dice: pues voy con mi hermano. Se le nota un poco la ira, pero voy con él. Y es interesante porque pues, se van al campo, ¿no? Están separados de sus propios padres en este momento. Y en medio de este pecado tan consciente de sí mismo, es como que la primera vez, el primer instante que Adán y Eva ven la muerte directamente. ¿Qué fue lo primero que había dicho Dios ante las consecuencias de comer el fruto? Si comeres el fruto, ciertamente, ¿qué? Morirás. Y esta fue la primera muerte. No fue una muerte esporádica, descontractada con ellos mismos. Fue su propio hijo, matando a otro hijo. El hijo adquirido con la ayuda de Dios, matando al esfumo. Primera de Juan 3.2, hablando del testimonio de Abel. Bueno, en este caso no era de Abel, sino el testimonio de Caín.
para condenación, 1 Juan 3:2, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, la de su hermano justo. Hay mucho que estudiar aquí en cuanto a la naturaleza del pecado. El pecado es casi como un cáncer, son muchos aspectos. Hay maneras en las que se distribuye entre otras personas. Es parte cáncer, parte virus, parte una enfermedad tóxica. Es mucho que conlleva el pecado. Y más adelante vemos que Caín huye y él sufre otras consecuencias de su pecado, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pues para resumir, más adelante huye, vive como nómada, sufriendo otras consecuencias, y Adán y Eva se quedan solos, sin hijos, los dos. Así que, si de repente dices tener la fe verdadera, y el Señor te quita la familia, en este caso les quitó, sí, sus 2 hijos no tenían nada, pues por lo menos tengo mi tío, mi abuelo, mi amigo, están solos otra vez. Y sí, Caín fue responsable de todo, pero sabían tangiblemente que ellos ocasionaron de alguna manera indirectamente lo que sus hijos vivieron. ¿Y cuál fue su respuesta? Se enojaron, dijeron: Dios, ¿cómo te atreves? Dios, eres injusto. Dios, todo lo que yo te di. Dios, ¿qué habrá dicho Adán? Yo creía en mis hijos, les enseñé adoración, les enseñé a trabajar, fuimos fieles, y tú me quitaste todo. Mis hijos, mi carne y hueso. ¿Cómo reaccionaron? Siguiente diapositiva. Aquí nos estamos brindando la última parte aquí del capítulo. La fe de las generaciones posteriores. Y conoció, otra vez, intimidad sexual, conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Bueno, sí, el pecado ha tomado formas horrendas en sus cortas vidas. Parece que también otra vez el cumplimiento de la simiente, Dios les había prometido la simiente, ¿no? Y a veces nos mató otra vez. Y ellos siguen fieles. Multiplicar la tierra. Otra vez a intentar. Y les sale un nuevo hijo, Set, que es un hermoso nombre, por cierto, se los recomiendo. Hermoso nombre, hermoso. Pero con H, me gusta más con H. Es interesante lo que dice Eva esta vez. Reconoce el favor de Dios primeramente en darle otro hijo. Otra vez ahí está ella presente. Es por eso que algunos comentaristas han concluido que tal vez cuando ella dijo he adquirido, como que parecería ver como que una nota de arrogancia. El texto no dice eso, pero solamente estamos contrastando. En este caso dice, pues tiene todavía el Señor presente en el nacimiento. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. No dice en lugar de Caín, a pesar que Caín fue el primero, en lugar de Abel. Ella reconociendo el testimonio de la ofrenda justa, el testimonio justo de Abel. Y también dice lo último, en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Aquí no está ella minimizando el pecado. No está diciendo, Abel, en lugar de Abel, y Caín, pero Caín pues tiene los detalles y es el conce y demás. Acá rato me río en las noticias cuando me entero, no sé, de que atraparon a un violador, asesino o algo en la región. Y lo presentan a la Procuraduría, y en la mayoría de los casos, no sé, están protestando, está el asesino, agarran, pero con él está la mamá. Y está la mamá abogando por el hijo. No, mi hijo es inocente, es que no lo conocen, es que lo juzgaron, es que mi hijo, ahí. Señora, su hijo mató a alguien. No para disminuir aquí el amor de la madre, pues, pero aquí Eva está plenamente centrada en lo que es la justicia de Dios. Y eso va adelante antes que el favorecimiento familiar, en su caso. En cuanto al testimonio de Abel, sí, pues en Abel tal vez no continuó la simiente física. En este caso, a partir de Set, continuó la simiente física. Pero Abel, en lo espiritual, sí fue reconocido como la simiente del pueblo escogido de Dios. Así que tu fe, la fe que dices tener, o va a testificar bendición, en este caso verdadera, o maldición, que es en este caso la fe de Caín, que no era la fe verdadera, una fe falsa. Y en el siguiente versículo aquí,
A Set, ya de repente un salto, un brinco en la narrativa, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. En ese punto, años después, Adán y Eva ya son abuelos. Y Set tiene un hijo que llama Enos. No hay mucho detalle, el nombre significa simplemente hombre, no sabemos por qué, el texto no lo indica. Pero en los tiempos de Set y Enos, aquí dice, por este tiempo, en el tiempo de Set, Enos, en el tiempo que Adán y Eva son abuelos, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Aquí la invocación del nombre del Señor, la adoración, habla más de llamar al nombre de Dios congregacionalmente. Podríamos ver como que las primeras semillitas de la iglesia en cierta manera. La fe comunicada y experimentada, primeramente por Adán y Eva, seguido por Set, junto con el testimonio de su hermano Abel, se mantuvo firme, intacta, hasta esa generación. Algunos de ustedes creo que ya son abuelos y pueden ver rasgos de esa fe ya cruzando otra generación de la fe verdadera. Y pues conociéndolos, yo no creo que ninguno de ustedes dirían, gracias a mi fe, mi esfuerzo, y gracias porque yo hice lo bueno. Bueno, conociéndolos dirían, gloria a Dios. Porque al final de cuentas es la fe que Él da, no es una fe que nosotros aquí nosotros. La fe es un don del Señor. Y qué vos que hasta ya que son Adán y Eva viejitos pueden ver esa fe viva, como esa piedrita pasando de generación a generación. Claro, pues ya si estudiamos Génesis más adelante, pues el pueblo de Israel y todo pues se perdió, y más adelante pues Dios tenía que usar profetas para declarar su palabra y reavivar, no replantar, reavivar esa fe que estaba perdida en ese momento, pues hasta ya la llegada de Jesucristo. Pero cuando se trata del testimonio de esa fe viva, de un creyente, nunca pasa impercibida para la gloria de Dios. Puede que la gente alrededor no lo note, no lo vea, pero Dios sí lo ve. Y Dios está contento y Dios lo llama bueno. Hebreos 11, 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40. Aquí lo leo. Esa es la conclusión de lo que muchos dicen en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos. Y todas estas personas que habían demostrado fe a lo largo del Antiguo Testamento, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y hay un texto que ese es algo mejor para nosotros, pues que puede ser algo mejor para nosotros que esa aprobación del Señor. Bueno, pues nada menos que el objeto de nuestra fe y adoración, Jesucristo mismo, la simiente prometida. Abel lo vio de lejos. Abel reconoció, creyó en la fe que su padre Adán se lo comunicó. Creyó, lo vio de lejos. Nunca vio a Jesucristo en la carne. Pero nosotros aquí lo tenemos. De ese testimonio que el Señor habla, enfatiza. De hecho, más adelante en Hebreos 12, 22 y 24, el capítulo 3, Hebreos 12, 22 y 24. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritas en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos a perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre rociada, la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Segundo? Las dimensiones de nuestra fe, ¿qué tiene que ver? Primero que nada, el objeto de la fe verdadera. A menos que ese objeto sea claramente Dios en Cristo. Si ese no es el objeto, si no estamos nosotros honestos con nosotros mismos y sabemos, yo vengo aquí a adorar a Dios, yo vivo el resto de mi semana en el trabajo, en la familia, para adorar a Dios en Cristo constantemente. Si no lo hacemos, si no reconocemos a Él como el objeto de nuestra fe, bueno, pues fácilmente vamos a caer en desánimo, preocupación o en ira. Y si vemos que caemos en eso, que podemos caer, pero no se nos despierta la alerta aquí de confesarlo, arrepentirnos y regresar a Él.
pues no va a ser una marca de una fe verdadera. Pero si es el objeto, pues el gozo nos sobra, la plena confianza nos sobra. La muestra de la fe, esa fe se demuestra en acción. No hay un creyente que dice, yo tengo fe, pero nunca voy a la iglesia. Yo tengo fe, pero pues no, que nadie me hable, que nadie me exhorte, yo no sirvo, soy el llanero solitario. No, la fe se muestra, demanda obediencia a la palabra. ¿Dices creer? Pues demuéstrame por tus acciones, demuéstrame cómo estás apegando todo aspecto de tu vida a la palabra. Demanda una adoración genuina tal y como Dios la manda. Voy a adorar a Dios, pero a mi manera. Lo puedo hacer allá en la casa, aquí no. Puedo cantar estas canciones más chidas, de otras no. O puedo hacer cosas en el trabajo que no le agradan, pero el punto es que Dios ve el corazón. Exacto, Dios ve el corazón. Demanda santificación. Una fe sin obras es muerta. Y el testimonio de la fe verdadera, que al final de cuentas el primer testimonio es el Señor mismo, que es la complacencia del Señor. Ese es el mayor resultado. Ya si otros lo ven, que sea para salvación a ellos mismos, o si son otros creyentes que sean fortalecidos por eso mismo, como Abel lo fue a las generaciones después, hasta el final de las Escrituras. Es una fe visible, testificada para que otros vengan a Él en arrepentimiento y fe genuina. Es interesante. Yo no conocí a mi bisabuela, pero escuché mucho de ella. Mi bisabuela, que fue abuela de mi papá, ella emigró de Rusia a Estados Unidos, de una comunidad alemana. Pues se casó y todos, casada toda la vida con mi bisabuelo. Ella era creyente. No recuerdo si ella llegó a la fe antes o después de haber sido casada, pero el punto es que mi bisabuelo pues no era creyente por muchos años. Al final de su vida sí, pero por muchos años no lo era. Era un borracho, trabajó mucha angustia en la familia, eran creo que 9 hermanos, 9 hijos. Mi abuelo era el hijo menor. Pero mi abuela estaba ahí compartiéndoles la palabra, día tras día, lo mejor que podía en medio de la situación en la que estaban. Y mi abuelo tenía una buena relación con su hermano mayor, creo que se llama unos 5 años, se llamaba Marvin. Y cuando Marvin, hermano de mi abuelo, tenía como 15 años, pues muchos hablan de su fe, de su testimonio. Él era creyente, él compartía a todos y su deseo era ir a seminario. Él quería dedicarse al ministerio y quería irse a misiones. Y a los 15 años decidió pues nadar un verano en un río, en un clavado se desnucó y murió. Y pues fue una tragedia para mi bisabuela y también para mi abuelo. Yo no recuerdo si mi abuelo era creyente en ese momento, creo que sí lo era, pero en ese momento pues sí le afectó mucho esa muerte. En ese momento él decidió ir al ministerio con el testimonio de su hermano. Y sí, fue al seminario y llegó a ser pastor y pues tuvo 3 hijos, entre ellos mi papá. Y pues su testimonio fue fiel hasta el final, ya falleció. Mis papás me han inculcado en la fe desde temprana edad. Aquí el punto no es para nada decir, mira las generaciones, mira esto, mira estos logros. Al final de cuentas, es el Señor. Pero si el Señor de alguna manera les permite de alguna manera ver, rasgos, testimonios de esa fe verdadera, glorifíquenle. Percibo que hay personas aquí en estas familias en las que tal vez solamente es un creyente nomás, o 2, o no sé, yo no sé la situación de sus hijos, papás, abuelos y todo, pero hermanos, sean fieles. No hay promesas de que va a seguir la siguiente generación. Lo que sí es seguro es que el Señor va a estar complacido, el Señor va a estar contento, y este es el mejor testimonio, el mejor legado que pueden tener, que el Señor esté complacido. Así que mucho ánimo en el testimonio de Abel y el testimonio aquí entre hermanos para el gloria de Dios Padre. ¿Comentarios, preguntas?